Muchísimas gracias, Irma. Muy buenas tardes. El arraigo institucional de las y los egresados de la UNAM, de nuestra FESI, siempre nos ha distinguido y va más allá de ponernos una camiseta o imprimir nuestros escudos en una tarjeta de presentación. Las y los egresados de la UNAM en Iztacala refrendan ese sentido de pertenencia con la participación activa en beneficio de las nuevas generaciones y de una de sus comunidades internas más representativas, la de las y los cirujanos dentistas. Y es precisamente apelando a esta realidad que el programa Regresa a casa abre las puertas a quienes ya se encuentran ejerciendo su profesión y vuelven con el único objetivo de transmitir esa experiencia al futuro de la odontología en Iztacala. Gracias a quienes han participado y muchas gracias a los que participan hoy en este ejercicio institucional que deja evidencia del profundo compromiso que tenemos las y los universitarios con nuestra casa de estudios, tanto de quienes se preparan hoy y asisten a estas conferencias como de quien regresa a casa y las imparte. Que sea muy productivo y provechoso. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera conferencia de nuestro programa Regresa a casa. Nuestro ponente del día de hoy, el especialista Carlos Andrade Mosqueda, con la ponencia Regeneración Actual, Conceptos Actuales. Muchísimas gracias, sean bienvenidos y bienvenidas. Adelante, doctor, por favor. Bien, gracias, contadora. Gracias por la presentación. Quisiera externar pues mi agradecimiento a las autoridades precisamente de la Facultad de Extensión Universitaria por permitirme, como bien lo comenta, este retorno a lo que es mi alma mater, ¿no? Soy egresado precisamente de la FES Iztacala, de la Clínica de Iztacala. Ahí cursé mi licenciatura y pues para mí siempre es grato regresar a compartir algo de lo que la universidad me ha dado, ¿no? En este caso, pues ya en este papel como egresado para dar un tema actual en lo que es la odontología y pues yo que más que satisfecho, ¿no? Trabajo precisamente como instructor clínico en el diplomado de la FES y para mí el poder compartir esto con los nuevos compañeros, pues es muy grato, ¿no? Entonces, les agradezco esta oportunidad que me dan. Gracias, contadora. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y ahí deberemos estar viendo todos el mismo, la misma sección, ¿vale? Bueno, vamos a dar inicio a esta pequeña charla, esta plática, que es precisamente, como les decía hace un momento, enfocado a lo que es la regeneración pulpar. Eh, este tema ha cobrado a últimas fechas relevancia, sobre todo por digamos, el objetivo que tiene esta regeneración pulpar. Es una terapéutica que poco a poco va a estar cada vez en nuestro ámbito odontológico, cada vez en años futuros va a empezar a hablar más acerca de este tema. Entonces es importante que los compañeros, las compañeras que están estudiando ahorita la carrera o que están recién egresando, pues también se vayan embebiendo de estos conceptos, ¿no? Para que sepan cuando esto ya esté más en forma de qué estamos hablando, ¿no? Cuando nos referimos a la regeneración pulpar. La regeneración pulpar hay que estudiarlo a fondo en un sentido para diferenciarlo de lo que es un procedimiento que actualmente ya se lleva a cabo, que es la revitalización o revascularización pulpar. Esos dos conceptos es una misma terapéutica y que ya tiene décadas que lo usamos en lo que es la especialidad de endodoncia, en los que practican endodoncia también, ya sean especialistas, generales o compañeros que se dedican a esta cuestión de la endodoncia, ¿no? La revascularización, seguramente habrán escuchado ese término, pero hay que diferenciarlo de lo que es la regeneración pulpar, porque durante muchos años se ha como confundido, o no confundido, sino que se ha utilizado la misma terminología para ambos procedimientos y ahorita vamos a ver que no es lo mismo una regeneración pulpar que una revascularización. Entonces vamos a dar inicio con la introducción, ¿no? La introducción a este tema, bueno, básicamente tiene que ver con la enfermedad que aqueja precisamente los órganos dentarios, la que tiene más incidencia, sabemos que la caries, ¿no? Eso es algo y ya todos manejamos en este momento. La caries es la que tiene más prevalencia, pues,
en la población de un 60-90% según datos de la OMS. Es decir, que la mayoría de las personas en el planeta tienen este problema patológico sobre tejidos duros y lo que ya es el sistema de conductos, ¿no? La invasión del biofilm, que es precisamente una comunidad bacteriana que va a adherirse a la superficie del diente y si no se remueve, bueno, avanzará ya, causará problemas a nivel pulpar, periapical y eso comprometerá pues la salud del paciente. Aquí vemos un poco la descripción de esta evolución de la enfermedad, ¿no? De la caries, de este biofilm. Se va adhiriendo precisamente a estructuras de esmalte. Si no se remueve, avanzará dentina, llegará a lo que es la cavidad de cámara pulpar, invadirá la pulpa y si no se le da atención, pues esta invasión sigue, ¿no? Mientras tenga recursos de nutrientes, mientras tenga más llegada de bacterias en esta zona, pues la infección avanzará hasta contaminar todo el sistema de conductos y pues vaya, al final tendremos lo que es una lesión periapical, una enfermedad periapical, ¿no? En todo caso, lo que queremos pues es evitar esa enfermedad periapical en cualquiera de los estadios en los que se presenta. Si se dan cuenta, podemos evitarla desde la adhesión de la película a lo que es el esmalte, ¿no? Si por definición vemos que en los textos o en la misma Asociación Americana de Endodoncia nos dice que la endodoncia es aquella rama, ¿no? De la odontología que se encarga de la prevención, diagnóstico, tratamiento de lo que es la enfermedad pulpar y periapical, pues si empezamos aquí a hacer una odontología preventiva, ya estamos haciendo endodoncia, porque estamos previniendo, a final de cuentas, el desarrollo de una enfermedad periapical, ¿no? Vean lo importante que sería también pensar no solo en los tratamientos correctivos, sino en mayor medida en la prevención de la enfermedad. Entonces, desde también que hacemos una operatoria, ya estamos haciendo endodoncia, ¿no? Todo va de la mano en lo que es esta cuestión de la enfermedad pulpar y periapical. Vean esta imagen. Esta imagen me agrada colocarla porque es básicamente lo que nos demuestra el esquema. Es un premolar, ¿no? Que tiene la misma ruta que siguió los dibujos que vimos, es la misma ruta. ¿Cómo se llegó a este punto de enfermedad periapical? ¿Cómo es que tenemos ahora ya el desarrollo de esta lesión en el periápice? Bueno, todo tiene que ver acá con el desarrollo del biofilm, con la adhesión de este biofilm bacteriano a nivel de esmalte, que no se trató, no se evitó, siguió avanzando, no se hizo una operatoria, siguió avanzando, no se realizó la endodoncia y pues aquí tenemos el resultado, ¿no? Es una enfermedad periapical. Esa es la historia natural de la enfermedad en cuanto a lo que es el biofilm en estructuras de esmalte. Si lo dejamos, avanzará hasta necrosar el sistema de conductos, lo que es la pulpa del sistema de conductos, y es lo que tenemos, ¿no? Entonces, el gran problema, el gran enemigo a los que nos enfrentamos es las bacterias, son las bacterias, estos elementos los que nos están causando toda esta problemática a nivel de corona, a nivel del sistema de conductos, a nivel periapical, son las bacterias, ellas son las principales causantes, ¿no? Hay otros elementos como el trauma, por ejemplo, que también va a causar daños a las estructuras, pero bueno, el que tiene más incidencia, más prevalencia, son estos elementos bacterianos, el biofilm bacteriano. Aquí vemos una colonia, un biofilm, el biofilm lo podemos entender como una comunidad de bacterias de diversos tipos, pueden convivir diversos tipos en un solo ambiente, es una comunidad como tal. No es que las bacterias estén todas planctónicas por ahí flotando o a la deriva, no, ellas se organizan precisamente en estos grupos que se conocen como biopelículas o biofilms. Y ahí los tenemos, ¿no? Alojados en el sistema de conductos y todos cooperan entre sí, cooperan para poder avanzar, para poder sobrevivir en su ambiente. Hay que ubicar que las bacterias no, ellos, digamos, no tienen ese desarrollo como para pensar que están invadiendo un cuerpo, ellos simplemente están avanzando sobre su medio ambiente, ellos quieren encontrar un hogar que sea más propicio, que tenga las condiciones propicias para poder multiplicarse y desarrollar su comunidad de forma adecuada. Entonces, durante millones de años lo han hecho así y están adaptadas y evolucionadas para eso. Vean, por ejemplo, esta comunidad, este biofilm, está padre esta foto, es microscopía, que actualmente hay diversas técnicas como para darle color a las fotos y quedan bastante padres. Vean este concepto, es de una papila gustativa vista bajo el microscopio. Y vean ahí la comunidad bacteriana, son diversos elementos, hay cocos, bacilos, en fin, todos unidos trabajando por un mismo fin, ¿no?
¿Cuál es ese fin? No es enfermar, sino sobrevivir. Para ellas quieren sobrevivir y se juntan con ese mismo propósito. Entonces, vean, esta imagen está muy padre, cómo están todos conviviendo en estas zonas. Y es normalmente así, la microbiota del boca, siempre va a haber bacterias en boca, siempre lo va a haber. Siempre vamos a tener estos elementos bacterianos en nuestro organismo. De hecho, en investigaciones se ha establecido un promedio que tenemos 10 veces más células bacterianas que células propias de nuestro cuerpo. O sea, en todo nuestro, ya sea piel, boca, tenemos 10 veces más bacterias que células propias. Es un dato que hay que asimilarlo. O sea, convivimos realmente con bacterias siempre y no es que sea eso malo. O sea, son bacterias que siempre están con nosotros. Cuando se rompe el equilibrio y entran otras o hay un desequilibrio en cuanto al medio ambiente, pues ya se pueden volver algunas patógenas, ¿no? Pero incluso la mayoría de ellas nos ayudan a combatir a las que pueden ser patógenas en nuestro sistema. Vean otras fotos, cómo están ahí adheridos y ven esto, estas son las comunidades, diversos tipos de microorganismos, todos ahí. Y lo interesante de esto es que ellas se comunican. Como les digo, no es que sean simples elementos, bichitos, como algunos los conocen, que están ahí de forma planctónica. No, ellas tienen esta comunidad y se comunican entre ellas. El mecanismo, el idioma que se conoce de estas bacterias es el quorum sensi, que tiene que ver con señales químicas. Ellas, por medio de señales químicas, saben cuántas son, saben de qué tipo son de bacterias, o sea, saben cuántas bacterias son de cada tipo, para poder determinar por ejemplo, ellas cuando hacen el conteo de cuántas son, pueden determinar si van a avanzar sobre en este caso, el sistema de conductos. Por ejemplo, si hacen un conteo y ven que son una población suficiente, van a avanzar, van a decir, pues, ¿saben qué? Pues somos suficiente número, avanzaremos más hacia apical. Si hacen el conteo y deciden que no son el suficiente número, no lo hacen y se quedan restringidas a este momento, esperando mejores condiciones para su ataque o su avance, ¿no? Ese es un mecanismo, un idioma que es el quorum sensing, que ese ya está establecido, ya se conoce, y hace un par de años por ahí había indicios de que también se comunicaban por medios eléctricos. Entonces es bien interesante cada vez lo que van descubriendo acerca de estos microorganismos, que a final de cuentas es el causante de lo, tanto problemas pulpares, problemas periodontales. Las bacterias son nuestro enemigo número uno, ¿no? Hay que combatirlo para evitar precisamente las enfermedades que aquejan en gran mayoría a cavidad oral. Bien, bueno, ya tenemos un poco la descripción de cuál es el contexto. Hay una infección dentro del sistema de conductos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para combatir? Una vez que ya está infectado el sistema de conductos, ¿de qué herramientas nos podemos valer como odontólogos para eliminar o para tratar este tipo de situaciones? Bueno, el más común es el tratamiento de conductos, ¿no? La endodoncia. Hacemos la endodoncia para limpiar lo más posible, para eliminar estas bacterias, este biofilm, y poder retornar o que el cuerpo retorne a su estado de salud, que repare, ¿no? Es el tratamiento de conductos. Puede haber también la indicación de cirugía, ¿no? En algunos casos, una cirugía preapical. Son los elementos como más comunes, ¿no? Ya cuando está infectado. Pero tenemos la otra alternativa, que esta otra alternativa se ha explorado hace ya algunas décadas, que es la endodoncia regenerativa. Sin embargo, hay algunos impedimentos todavía como para generar que sea algo, pensar como una terapéutica de la vida diaria o muy cotidiana, ¿no? Tiene sus limitantes al día de hoy. Y esta endodoncia regenerativa es aquí donde vamos a ver la división, es la más como usada al día de hoy, que es la revascularización pulpar, y lo que viene a futuro, que es la regeneración pulpar. Entonces vamos a empezar a distinguir estas dos variantes y vamos a empezar con lo que es la revascularización. ¿De dónde viene esta revascularización? Que es, como les digo, la que hemos usado en décadas pasadas, ¿no? La revascularización. Bien, esta revascularización, esta regeneración endodóntica o esta endodoncia regenerativa, ¿de qué va? Bueno, lo que tiene que como definirse como endodoncia regenerativa es básicamente reemplazar las estructuras, reemplazar los tejidos que hay en el órgano dentario. Con esto reemplazo queremos dirigirlo más a lo que es células, a tejidos, a aparato circulatorio, fibras, a todo lo que es la sustancia fundamental. Tendremos que volver a crearlos, ¿no? A que se vuelvan a formar ahí, ¿no? Es un reemplazo fisiológico. Eso se podría definir como que es la endodoncia regenerativa, un reemplazo fisiológico de estructuras y tejidos. Eh, Puede ser a nivel, digo, es una parte de la medicina regenerativa, se da en cualquier
otro órgano, pero estamos hablando específicamente de lo que es órganos dentales, ¿no? Se da también, pues, básicamente en terapias regenerativas de cualquier órgano que estemos pensando, o se puede aplicar, pues, en ese tipo de situaciones. En lo que es endodoncia, la medicina regenerativa tiene su origen con lo que nos marca Oatsby, que es un autor de mediados del siglo XX. Él con sus trabajos, es el trabajo clásico de revascularización, nos plantea esta alternativa, ¿no? Él capta que obviamente para tratar conductos necróticos, conductos ya con inflamación importante, pues había que hacer la endodoncia. Entonces él se empezó a preguntar qué alternativas podía haber, ¿no? ¿Qué otras alternativas había ante estas situaciones que fueran más allá de lo que es un tratamiento de conductos convencional? Y es ahí donde surge esta idea de la endodoncia regenerativa. Él empieza a trabajar, hace sus estudios, en 1961 publica el primero de ellos, en el cual establece esta nueva terapéutica, y lo que hace es sobreinstrumentar. Él empieza a limpiar el sistema de conductos eh, y no lo obtura, lo que hace es sobreinstrumentar en la parte del foramen para provocar un sangrado que entre este contenido vascular, este contenido sanguíneo, se forme un coágulo y con ese coágulo empieza el proceso de, en este caso, regenerativo, ¿no? Lo que él tenía pensado en ese momento. Lo planteó precisamente pensando en cuando hay una herida, cuando hay una cortada, cuando hay un evento, lo primero que ocurre es un sangrado, ¿no? Esa hemorragia tiene como finalidad llevar elementos nutricios, llevar elementos de reparación. Entonces él imaginó en su pensamiento, en su lógica, bueno, ¿qué pasaría si esa misma sangre entra al sistema de conductos ya limpio? ¿Qué nos podría dar como beneficios? ¿No? También van a entrar células, van a entrar elementos de defensa, elementos metabólicos, todo eso puede generar algo adentro. Entonces ahí es donde surgió esta idea y lo llevó a cabo clínicamente con estudios in vivo. Más adelante, con base en estos estudios, ya otros autores empezaron a jugar con estas teorías, con estas ideas y a plantearse ya seriamente también la idea de una endodoncia regenerativa. Entonces, Rule y Winter también ejercieron estudios en los cuales ellos agregaron ahora la cuestión de antibióticos para limpiar el sistema de conductos a base de pastas. Ahí están las pastas que ellos colocaron de antibióticos dentro del sistema de conductos para eliminar la mayor cantidad de bacterias. No hay que volver al principio. ¿Cuál es el problema? Las bacterias que están dentro del conducto que generan una problemática a nivel periapical. En ese sentido, bueno, ellos pensaron, bueno, vamos a apoyar a lo que es esta reparación, eliminando lo más posible con antibióticos. Es lo que ellos creían en ese momento, de manera tópica. También Nevins, otro que realizó estudios interesantes, él reportó ya la revascularización y formación de tejido duro. Usó como variantes colágeno y fosfato de calcio como un andamio. Un andamio, vamos a ver más adelante qué es un andamio, es como la base donde van a crecer los tejidos en endodoncia regenerativa. Estos son algunos de los estudios de estos autores. Este es el clásico. Vean cómo aquí lo que se hizo fue precisamente trabajar estos tres dientes. Si se dan cuenta, tienen uno de ellos problemas ya a nivel periapical en cuanto a lesión, los otros dos ápice abierto, requerían endodoncia, lo que se les hizo la endodoncia, se removió el tejido infectado, el tejido inflamado, se despulpó, se quitó todo ese tejido necrótico en el caso del que estaba necrótico, y se provocó el sangrado. Se provocó sangrado, entró la hemorragia. Una vez que se entra la hemorragia, lo que hay que hacer es cohibirla. Se colocan. Aquí lo interesante es cómo lo hicieron en este estudio a diversos tercios. Está tercio apical, tercio medio y tercio cervical. La contención de la hemorragia. Entonces, a estos tercios es cuando les pusieron aquí la contención, con presión, ahí mantuvieron la presión, paró ya la hemorragia, se formó el coágulo en todo esto. Una vez que estaba formado el coágulo, ya pusieron aquí la gutapercha y evaluaron, ¿no? Evaluaron, le dieron seguimiento y vean lo que ocurrió con el seguimiento a meses. Ya hay un cierre apical, ¿se dan cuenta? Hay un cierre apical y en este caso, bueno, lo que tenemos acá, empieza engrosamiento de las paredes. Compárenlo con este y ven como aquí hay un engrosamiento, hay una
aposición de tejido duro en estas zonas, ¿no? Y también el cierre apical, ahí se va dando, no hay ya presencia de lesión periapical y estos casos van evolucionando. Entonces, a partir de toda esta literatura surge la idea de que sí había la oportunidad de una eh, revascularización. Es aquí donde viene la confusión, porque como ellos pensaban, bueno, es que sí se está formando tejido duro, empezaron a nombrarlo de diferentes formas, revascularización, revitalización o regeneración. Ahorita vamos a entender por qué es diferente estos dos términos, ¿no? Lo importante de esto como antecedente es que sí había un proceso ahí, algo estaba ocurriendo dentro del sistema de conductos, no se sabía qué era, porque para saberlo hay que hacer histología, y en este caso, pues los dientes estaban funcionales y no había necesidad de extraerlos. Durante esas décadas siguieron habiendo procesos. Una de las complicaciones para hacer esta revascularización es prácticamente la cuestión del ápice, tiene que ser ápice abierto, o al menos es como una de las posturas como más sólidas que tienen mayor probabilidad. En un ápice cerrado es complicado generar como la hemorragia que realmente funcione. Entonces, esta revascularización como que tiene un nicho muy enfocado a lo que es el ápice abierto, para que se pudiera llevar a cabo, ¿no? Y también había errores, ¿no? Había errores en cuanto a veces la funcionalidad que podía llegar a haber de esto no era un éxito al 100%, entonces por ello la terapéutica no es que sea siempre usada, ¿no? La revascularización. Sin embargo, sí es una opción que tenemos al día de hoy para tratar este tipo de órganos con estas características de ápice abierto, pacientes jóvenes, entonces ahí, sobre todo por estas características, sabemos que hay una gran cantidad de células que nos pueden aportar beneficios para procesos de reparación. Eh, el concepto de revascularización se estableció bien ya como tal, como lo que conocemos al día de hoy, en 2008 por el doctor Trop. Él ya planteó como la secuencia de cómo se debe hacer esta terapéutica, porque décadas atrás había diversas propuestas, ¿no? Cada quien lo hacía como lo llegaba a captar de acuerdo al autor que tenía como referencia, no había como una estandarización y ya Trop es como el que se establece como el que puede ser el referente para llevar a cabo la revascularización. Aquí vemos uno de esos casos que él maneja, vean, lesión periapical, diente necrótico, se hace la remoción de ese tejido necrótico infectado, se provoca ya en toda esta dinámica que les comento del sangrado, se coloca lo que es el andamio y se sella en la parte cervical. Aquí ya se coloca MTA, que el MTA es un material, para los que tal vez no lo ubiquen todavía, se conoce como biocerámico, es un material que sella muy bien, tiene buenas propiedades de sellado. Entonces se coloca aquí el MTA y todo esto es el coágulo que está aquí formado. Entonces, pues en ese mismo coágulo hay factores de crecimiento, hay células y todo eso va a promover precisamente una reparación. Más casos, aquí tenemos a Martin, a Ricucci, mostrando algunos casos en sus estudios, igual generando pues la revascularización. MTA, se remueve el tejido infectado, se limpia, se coloca, se promueve el sangrado, se coloca el MTA y se mantienen en observación y ven cómo se va generando el cierre, ¿no? Se va dando un cierre y un engrosamiento de las paredes. Aquí vean cómo aquí ya hay laminadura, eso quiere decir que ya hay reparación de la lesión. Cuando vean laminadura, según Goodman, ya es un dato de reparación radiográfica de las lesiones, ¿no? Entonces va evolucionando bastante bien. Pero aquí llega el punto importante, ¿no? Para hacer la diferencia entre lo que es la revascularización y lo que es regeneración. Cuando Ricucci y su equipo hacen la histología de estos casos, por razones se tuvo que volver a estos dientes que les hace histología es por razones ajenas a la endodoncia, a veces por caries o por traumatismos, se tienen que extraer, entonces tienen la oportunidad de hacerle la histología. Y lo que hace Ricucci con la histología, Ricucci es uno de los autores al día de hoy mejor tenemos en endodoncia en cuanto a los cortes histológicos, es un clínico y, bueno, científico, investigador muy importante y, bueno, los cortes son impresionantes, ¿no? Entonces aquí tenemos histología que hace él con su equipo y lo que encuentran es que eso que se está formando, que pareciera como engrosamiento de las paredes que se va acumulando tejido duro, no es dentina.
no es dentina. Eso que se acumula es tejido osteoide o cementoide, tiene características histológicas parecidas al hueso, pero no es dentina. Y el tejido que está dentro, el tejido conectivo que está dentro, tampoco es pulpa. Entonces aquí tenemos una problemática ya para diferenciar los términos. No se puede hablar que esto es una regeneración de tejido, porque forzosamente para que haya regeneración de tejido tiene que haber la misma estructura y la misma arquitectura, es decir, las mismas células, el mismo componente, en este caso de disposición de los elementos, sí, dentina tiene que ser la misma característica de dentina y esto no es dentina, esto es tejido óseo, osteoide, es tejido duro, osteoide o cementoide, pero no es dentina. Entonces, esto no es una regeneración pulpar. Eh, con base en esto ya se establece, vean, aquí lo interesante de estos cortes para que lo vean, esto es el interior del conducto y esto que está aquí es el tejido duro formado, pero es tejido osteoide. ¿Por qué es tejido osteoide? Bueno, la idea de esto ya se lo estarán imaginando. Si entra sangre que viene del periápice, en todos estos, en toda esta zona hay células madre que son las que se empiezan a diferenciar para los diferentes linajes. Entonces, lo que está entrando son células madre que dan origen o que pueden dar origen más fácil a lo que son células óseas. Entonces, lo que se empiezan a diferenciar acá son células que van a posicionar un tejido parecido al hueso, porque de ahí viene su origen, viene de su origen del tejido, lo que es en el periápice, ¿no? Entonces, por esto que se está formando es muy parecido al hueso o al cemento, que también tiene las características muy similares, el hueso y el cemento. Y ven aquí la diferencia. Lo que es la dentina tubular, sabemos que tiene túbulos, y esto no, esto no. Esto es algo más parecido al hueso, con sus lagunas que van creciendo, ya lo sabrán, por capas, pero no se parecen nada a lo que es la dentina. Y tampoco las células que están ahí son odontoblastos, ni tienen la misma disposición que un odontoblasto o una pulpa normal. Y aquí, bueno, vemos más histología, incluso lo que encuentran el equipo es también restos necróticos dentro de estos dientes, o sea, también había todavía restos necróticos, debris ahí contaminado, aquí está el debris, y todo eso, bueno, pues ya nos hace referencia. No es que sea malo, o sea, no se entienda de esa forma, no es que sea algo malo, pero es importante mencionar que esto no es pulpa, esto no se puede considerar como tejido pulpar y no hay que verlo así. Es un tejido conectivo que está entrando, que está intentando reparar como puede, y como puede, pues, ¿sabes qué? Necesito reparar, necesito células. ¿Qué células tenemos aquí? Pues células madre de ligamento, células madre de hueso, pues empiecen a formar lo que sepan hacer, ¿no? Y lo que saben hacer es algo parecido al hueso o al cemento. Entonces, ya con toda esta información, lo que nos dice Trop es precisamente que la revascularización o revitalización, lo único que sugiere es que hay un nuevo aporte vascular. Se ha restablecido la irrigación en un conducto que antes ya estaba necrótico, que estaba vacío, y ahora lo que tenemos es precisamente una nueva estructura, pero no necesariamente pulpa. Es más, bueno, no es pulpa, ya lo vimos con Ricucci, no es pulpa. Por lo tanto, la revascularización o revitalización, que también le llaman, es diferente a la regeneración. Para que se pueda nombrar como regeneración pulpar, forzosamente, insisto, voy a insistir mucho en esto, tiene que ser del mismo tipo de tejido, tiene que ser las mismas células, la misma estructura, la misma sustancia, en fin, todo igual para poder nombrarlo como regeneración. Si no cumple esos criterios, lo que estamos viendo es una revascularización o revitalización pulpar. Aquí está revascularización, que esta es la terapéutica que sí hacemos actualmente, que sí podemos llevar a cabo, vean, ¿no? Sobre todo, como les digo, un APIS abierto es más factible que tenga éxito. Vean, se hace el procedimiento, se hace el sangrado, se limpia, se puede limpiar aquí el sistema. Hay diversos medios de cómo limpiarlo. Lo menciono rápido porque no es la idea de la charla. Puede ser con puro hipoclorito, puede ser con hidróxido de calcio, con una que se conoce como pasta triantibiótica o pasta biantibiótica. En fin, hay diversos protocolos para llevar a cabo eso. Una vez que esté limpio, ahora sí se provoca el sangrado y se genera el coágulo y se coloca el MTA. Una vez colocado el MTA, pues ya se deja en evolución, ¿no? Que cierre. Y ven aquí, por este caso, cómo está padre. Se va haciendo el cierre. Y ven aquí lo interesante. Aquí lo que se está formando, vean cómo está rodeando el ligamento. Esto está rodeando a lo que queda ahí de esa parte de la raíz. Todo eso es ligamento. Entonces hay ligamento tanto por dentro como por fuera.
Porque, insisto, estas células ¿de dónde vienen? Pues vienen del periápice, y en el periápice lo que forman es hueso, cemento y ligamento. Y esta es la descripción de lo que estamos viendo en esta pantalla, en esta foto. Vean, ligamento, y el ligamento rodea a lo que es la estructura, pues, de la raíz, y en medio, esto que están viendo en medio, es hueso. Es hueso, eso es como si se hubiera imaginado hueso. ¿Es malo? No, no es malo, porque está reparando con tejido propio del organismo, ¿no? Es interesante, pero para que capten la diferencia, que esto no se puede considerar como una regeneración pulpar. Eso que está ahí no es dentina, no son odontoblastos, no se forma nada de eso. Simplemente son tejidos osteoides, cementoides, incluso como lo vemos aquí, ligamento. Es interesante ese proceso, ¿no? Eso es la revascularización, y sí se puede hacer al día de hoy. Entonces, la regeneración, ¿qué es? Bueno, la regeneración, como hemos comentado, pues es básicamente esto, volver a formar pulpa en el interior del sistema de conductos. Que se vuelva a llenar el sistema de conductos con pulpa. Eso es la regeneración. Para ello, se ha apoyado los científicos, los investigadores que están abocados a esto, con un concepto que se llama ingeniería tisular guiada. Esta ingeniería tisular guiada es un procedimiento por el cual la medicina regenerativa puede crear o reparar nuevos elementos, o reparar tejidos, ¿no? Crear o reparar tejidos. Esa es la ingeniería tisular guiada, que por medio de células y andamios, y otros les agregan a este binomio un tercer elemento, que es factores de crecimiento, se pueda crear o reparar tejidos, órganos, ¿no? Tejidos, estructuras. Para la mayoría, la ingeniería tisular guiada consiste de dos elementos, que es células y andamio. Entonces vamos a revisar estas dos cuestiones de células y andamio. Las células, enfocado a lo que es la parte odontológica, y las que se requieren para la regeneración pulpar, provienen de las células mesenquimales, las células que se conocen como madre. Las células madre son un tipo de linaje, más bien es un tipo de células que va a dar origen a diferentes linajes eh, para diferentes funciones, ¿no? Ya sabemos que estas células madres se pueden diferenciar en varias subtipos de células para, no sé, ser fibroblastos, ser odontoblastos, ameloblastos, en fin, depende de la función que se requiera, es la que va a ser, ¿no? Y el tipo de célula madre que sea también. Las células madre tiene alguna situación, tal vez a ustedes ya como generaciones más actuales no les ha tocado, pero hace algunos años era como que muy famoso eso de las células madre, como un gran boom que tuvo en los medios, ¿no? Las células madre que se hacían en crema, en fin, ¿no? Lo ponían en todos lados, en shampoo, en crema, células madres aquí y allá. Pero bueno, las células madres ya tiene hace mucho que se han ubicado que son. Y en odontología también, o sea, las células madre han estado siempre en los órganos dentarios, no es que sea algo nuevo, una nueva especie de células, nada, siempre han estado desde que el diente es diente, ¿no? Entonces ahí tenemos células madres en diferentes lugares de nuestro sistema bucal. Estas son algunos de los líneas temporal acerca de cómo se fueron ubicando estas células madre. Eh, por ejemplo, las de la pulpa en el 85 es cuando se empezaron a describir. En el 2000, las células madre de lo que es la pulpa ya adulta. Miura nos habla de las células madre de dientes deciduos, de las del ligamento, de las papilas apical, del folículo dental, en fin, de la parte gingival. Hay muchos lugares de donde se pueden recolectar células madre, porque estas células madre son las que están como esperando la orden para diferenciarse en algo. Si se detecta que hay una baja de fibroblastos, se da la señal química de que faltan fibroblastos, y esta población de células madres se empieza a diferenciar en fibroblastos, ¿no? O en células de ligamento. Depende de lo que haga falta, es lo que se va a diferenciar, es las células de reserva de nuestro organismo, y tenemos de estas en la pulpa, precisamente si hacen falta odontoblastos, fibroblastos, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos diversos lugares de donde podemos obtener células presentes para la regeneración pulpar. Todas estas son lugares de donde se pueden llegar a obtener células madre. Aquí ya tenemos la descripción, ¿no? Son las que hemos visto, esas son sus siglas en inglés. Y bueno, hay varios lugares de donde obtenerlas. Y aquí ya está un poco más la descripción de dónde están. La parte cuando es embriológica, ya cuando es un diente temporal, un diente permanente, la parte gingival, en periápice, ligamento, en la pulpa propiamente dicha. En varios lugares tenemos estas células.
Ese es el primer requisito para lo que es la regeneración pulpar, células madre que puedan diferenciarse en otros linajes. El segundo aspecto es el andamio. El andamio es como la base, como la estructura, para que ahí puedan crecer las células y generar el nuevo tejido. Estos andamios son artificiales y son de diferentes materiales, ¿no? Hay algunos que son precisamente muy pequeños, son llevados a nanopartículas, y otros que son un poco más grandes, como estas, que son esferas o microesferas o nanoesferas. Hay diferentes tipos los andamios. Entonces, aquí es el medio donde se van a crecer y reproducir las células, ¿no? Para formar el nuevo tejido. Aquí lo que están viendo es, esto es una cavidad de un sistema de conductos. Esto es dentina. Si lo llegan a captar de esa forma, esto es dentina y esto sería el conducto principal. Entonces ahí están colocando en el conducto principal el andamio. Ahorita vamos a ver más a fondo cómo es esto. Este estudio, por ejemplo, lo que nos hace, están probando los andamios, si realmente son funcionales. Ponen ese andamio en el laboratorio, luego le inyectan células y las evalúan a los días para ver si hay crecimiento no celular. Y aquí lo que están viendo es que presente ya algunos días después hay un crecimiento celular. Esto que están viendo verde es precisamente células que están creciendo sobre las microesferas. Y aquí ya aquí con luz, lo verde son las células que están creciendo en esas microesferas. Entonces, ya están comprobando que ese andamio sea funcional. Es un estudio interesante. Este ya es con microscopía sin la cuestión esta de la luz. Parecido a esto, dentina y el conducto. Aquí lo mismo, todo esto es dentina y el conducto. Y ahí se colocan los andamios, las células. Todo esto que están viendo son células. Bueno, es ya tejido ahí formándose, son varias capas de células. Esta es una célula creciendo sobre lo que es el andamio. Y bueno, ya con eso sabemos que los andamios son funcionales y sirven bastante. Esto ya es acercamiento a las microesferas. Y aquí es donde se puede ver precisamente cómo son de este tipo para anclarse, sirven como anclaje para los linajes celulares. Entonces, esos son elementos muy, muy, muy buenos, ¿no? Este es de ácido polilactolioico. Hay diferentes tipos de estos andamios. Vean, algunos que son más lisos, otros que son más porosos. Depende de lo que se esté como ubicando, ¿no? Cuál está como ahí a disposición del que está haciendo la investigación. La verdad es que no hay uno que sea más benéfico que otro. Hasta el momento funcionan muy bien estos elementos como andamio. Ven, andamio, la célula, entonces ahí va a servir como un anclaje. Se puede definir como un anclaje para las células. Tenemos no solo diferentes materiales, sino diferentes formas de cómo crear este andamio. Hay algunos que son como telas, ¿vean? Otros que son más como fibras, como fibritas que los van metiendo ahí. Otros que son hidrogeles, más como bandas, ¿no? Como banditas, o más estos como que son las microesferas o las nanoesferas. Otros que son como láminas, estos son más como actuales, son como láminas. Estos son interesantes porque estos permiten el crecimiento celular por capas. Vean cómo están las capas. Las capas, esto es en sentido basal, o sea, basal, y va creciendo. Ajá. Lo estamos viendo de abajo hacia arriba. Esos son linajes que se acomodan así por capas. Y eso gracias a este tipo de andamio, ¿no? Que lo fomenta. Ahí está. Entonces tenemos dos elementos, células y andamios, y eso nos va a dar precisamente la materia prima para la regeneración, para medicina regenerativa. En este caso, estamos hablando de pulpa, pues sería para la pulpa, básicamente. Algunos datos extra de lo que es la ingeniería tisular guiada. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es precisamente la cuestión de usar células y andamio. Lo que hacen aquí es básicamente fabricar un andamio con estos materiales, lo imprimen en 3D, hacen la impresión en 3D de este andamio. Y lo que están haciendo aquí es una terapia para reemplazo auricular. Generan esta impresión en 3D del andamio, lo conectan, lo introducen al tejido conectivo de este paciente. Es el mismo paciente, obviamente, para que no haya una cuestión de rechazo. Entonces lo colocan aquí el andamio, inyectan las células madre, lo colocan en el tejido conectivo
y lo dejan que se cultive o que se coseche, por así decirlo, ¿no? Es como palabras a veces que se traducen, ¿no? La cosecha. Entonces ahí se esperan varias semanas, ya que lo han establecido los autores, lo remueven y ya lo que tienen aquí es precisamente la prótesis, por así decirlo, de este paciente para poder ya colocarlo. Y como son de las mismas estructuras del mismo paciente, no hay un rechazo ante esta situación. Entonces esto es interesante, ¿no? Ven el potencial que puede tener esto. Incluso en cardiología ya se ha avanzado en este proceso de imprimir órganos cardíacos, llenarlos de células, de factores de crecimiento, y ahí están los avances hasta donde me quedé. Básicamente ya estaba funcional la cuestión de generar precisamente el tejido cardíaco sobre la impresión 3D. Entonces no faltará mucho para que esto todavía dé otro salto más, ¿no? Ya se puede implementar en otro tipo de modelos más acercados a lo que sería la terapéutica ya para pacientes como tal. Un ejemplo más cercano a nosotros, aquí un reemplazo articular, cóndilo, se imprime en 3D, se colocan células, elementos de crecimiento, y ven aquí lo que tienen ya, que sí, hubo crecimiento óseo, se volvió a ese modelo impreso, se hizo óseo, y ya tienen ahí las células listas para, bueno, ese segmento con la articulación listo para implantarse sobre la rama. Ahora, esos son datos como ya a nivel general. Ya, ¿en qué vamos en odontología? Bueno, en odontología tenemos varias formas de cómo llevar a cabo este proceso de regeneración. Esta idea que sí se plantea entonces ahora colocar o rellenar el sistema de conductos con pulpa. Esa es la idea de la regeneración pulpar, volver a tener pulpa dentro del sistema de conductos. Hay diversas formas de llevar a cabo. Entonces, una de estas formas que se ha planteado y que se ha investigado es la regeneración in situ. Esta regeneración in situ tiene varias caminos, ¿no? El primero de estos caminos es el trasplante de células mesenquimales con andamios, ya sea sintéticos u orgánicos. Entonces, ¿qué se ha hecho al respecto acerca de esta situación? Bien, lo que se ha hecho, por ejemplo, en la investigación en modelos animales, es crear este tipo de elementos que son como de un diente extraído, se hacen estos cubos, es decir, se extrae el diente uniradicular, se cortan ciertos elementos, depende del estudio, 5 milímetros, y se corta por la parte coronal, por la parte apical, y ya queda el cubito. Entonces, esto que están viendo es un cubo de dentina, un cubo de diente, pues, con dentina y esmalte, ¿no? O sea, un cubo. Adentro está el sistema de conductos. Entonces, lo que se hace aquí es precisamente colocarle en una porción el MTA, como si fuera ya pensando en la parte terapéutica que se coloca en cervical el MTA, y por la parte apical se introducen las células, el andamio, y se deja abierto a lo que va a ser la irrigación. ¿De dónde va a venir la irrigación? En este caso, pues del modelo animal, que son las ratas, a las cuales se les implanta subcutáneamente estos elementos. Se pone ahí a la ratita el modelo, se esperan varias semanas, se van sacrificando y se obtienen las muestras para ver qué pasaba dentro. O sea, una vez que ya se inyectaron células madres, se inyectaron con el andamio, se colocó en la rata. Al momento de estar en la rata, pues lo que se genera ahí es que el aporte sanguíneo de la rata llega a esas zonas donde están las células y empieza a irrigarlas, y de ahí reciben nutrientes las células para empezar a diferenciarse. Y lo que obtienen como resultados es presente que sí hubo esa irrigación, que hubo entrada de nuevos vasos, y empezaron a diferenciarse estas células, empezaron a crecer las células y a poblar todo lo que es la parte del andamio de ese cubo de dentina, lo empezaron a poblar, y resultó en un estudio bien interesante. ¿Por qué? Porque esto es uno de los primeros elementos en donde vemos ya con histología que lo que está formándose ahí adentro con este tipo de procedimientos sí es tejido pulpar. Vean aquí lo que tenemos. ¿Se dan cuenta? Esta es lo que les digo del cubo. Este es el MTA. Y aquí estaba abierto al tejido conectivo de la rata. Entonces aquí entró la irrigación. ¿Cómo entró? Por los factores de crecimiento que liberan las células. Hay una neoformación de vasos. Entonces entra la irrigación y entran obviamente nutrientes de la rata y alimentan a todas estas células, se reproducen, ¿sí? Empieza a haber una diferenciación celular, y lo que encontraron es esto que es bien interesante. Ven, esto es que están viendo aquí en rojo, es dentina.
Tenemos dos dentinas aquí. La dentina, obviamente este es el cubo que les digo de dentina, es lo rojo del diente extraído, y esta es la nueva dentina que se está creando con estas células madre adentro del conducto. Vean la diferencia, no está unido, pero esto es dentina y esto es dentina. Simplemente que esta es dentina creada por las células que se están cultivando, que están creando ahí, y lo que nos da la apariencia ya histológica es, nos recuerda mucho a la pulpa normal. Entonces, esto sí ya empieza a cobrar forma y lo podemos empezar a definir como regeneración pulpar. Son los primeros datos que tenemos, uno de los primeros datos. Hay todavía uno anterior de Cordeiro, 2008, que nos habla acerca de esta situación, pero lo interesante es que aquí ya hay un dato histológico que nos da la certeza, bueno, ok, sí está funcionando. Esta idea de la medicina regenerativa en endodoncia, en tejido pulpar, sí da frutos, sí podemos volver a crear pulpa de la nada. Bueno, no de la nada, sino en donde no hay pues tejido, ¿no? En este caso el sistema que estaba vacío, podemos crear pulpa. Entonces hay que buscar esas maneras de cómo llevarlo a la clínica. Entonces aquí vemos, esto es pulpa y la dentina que está formando. Esta es dentina nueva que se está formando. Vean, lo interesante, histológicamente cumple los criterios. Este es recordarán la parte histológica, y esto es la zona de odontoblastos. Y ven, ahí están los odontoblastos acomodaditos, creando sus túbulos, trabajando de forma adecuada. Vean, este está padre. Vean, aquí están túbulos, la predentina, capa de odontoblastos. Aquí está la zona pobre en células. Esto es pulpa. Con criterios histológicos esto ya es pulpa. Entonces esto sí es una regeneración pulpar que difiere de lo que vimos con los cortes de Ricucci, que eso no era dentina ni eran odontoblastos, era tejido osteoide. Esto sí es pulpa. Más casos y se vuelve a replicar. De una u otra forma se empieza a crear dentina gracias a esas células madre que se empiezan a diferenciar. Esto es bien interesante. Podríamos hacer una comparativa con una lámina de una pulpa normal y tendríamos la misma imagen. Voy un poquito más rápido para la cuestión del tiempo. Estos son datos interesantes. Cuando en 2016 genera lo que es inyección de células mesenquimales, igual con más andamio en dientes despulpados de ratas. Este es un modelo en ratas, lo que hizo ahí en vivo en las ratas los despulpó, les metió ahí las células madre, el andamio, lo cerró y evaluó después a las semanas qué pasaba. Y lo que encontró es otra vez, porque este modelo es, digamos, no en cavidad oral. Lo que se quería ver era en cavidad oral qué pasaba, ¿no? Entonces en cavidad oral sí se genera la cuestión esta también de regeneración. O sea, entonces aquí ya empieza a ser más interesante, ¿no? En condiciones orales, al menos en rata, entra en la irrigación y nos da precisamente la posibilidad de que haya regeneración pulpar. Cordeiro, 2008, nos da sus hallazgos en su estudio, hace igual estos cortes de dentina, los llena de andamio, les pone células madre y los coloca sobre ratas. Igual se espera algunas semanas, los estudia y vean estos cortes son muy bonitos. Predentina, dentina, capa de odontoblastos, zona pobre, zona rica y ya la pulpa propiamente dicha. Esto es pulpa, esto es tejido dentinopulpar. Ahí está, ya no hay que buscar más. Se puede generar pulpa, se puede generar dentina. Ahora la cosa es cómo hacerlo ya en pacientes, ¿no? Porque esto es obviamente cultivando células madre, teniendo ahí la cuestión del laboratorio, pero vaya, la base ya está, simplemente hay que seguir trabajando en esto. Histológicamente es lo mismo, histológicamente es una pulpa normal lo que se está formando. Si alguien tiene la duda, se confirmó que estas células son humanas en los diversos modelos, porque se puede llegar a tener una duda, bueno, es que son células tal vez de la rata que entraron y están, no, se hizo con marcadores genéticos y se confirmó que eran células humanas de las que se les inyectaron. Entonces estos son linajes humanos. Otro elemento es el trasplante de células con factores de crecimiento. Es una opción más que se le puede dar, aparte de las células y el andamio, factores de crecimiento, como para que sea más rápido. Algunos de ellos piensan que es así y se hizo un estudio en estas circunstancias, agregando no solo células, sino también factores de crecimiento. El resultado es que el grupo que tenía factores de crecimiento no fue tan, o sea,
Se creía que con factores de crecimiento podía ser más rápida la generación de pulpa, y lo cierto es que no fue así. Los dos grupos, el de solo células y células con factores de crecimiento, respondieron igual. No hubo necesidad o algo favorable en cuanto a los factores de crecimiento, pero bueno, es una terapéutica que está ahí también probándose. El cuarto elemento es el trasplante con células, con capas celulares autoorganizadas. ¿Esto cómo es? Bueno, aquí se obtienen lo que son las células madre, en este caso fue de la papila apical, se cultivaron en discos de Petri, ¿no? Se cultivaron en las células madre, y por abajo lo que había era una como división de ese disco. Entonces por abajo lo que estaban era como recolectando los elementos metabólicos que iban dejando las células, y al final pues, se obtuvo esta como, ¿cómo definirlo? Como esta gomita, que esto lo que es realmente es sustancia fundamental de todo lo que iban generando las células madre arriba. Entonces se generó esta sustancia fundamental, y esto es lo que se conoce como andamio orgánico. Aquí en este estudio no hicieron inyección de microesferas, no, el andamio pues lo hicieron básicamente de las mismas células, de ahí se creó esta estructura. Entonces aquí lo vemos, este es el andamio, que es la sustancia fundamental realmente. Y ahí lo tienen, lo aspiraron y ya lo colocaron en los modelos. Y vean, el andamio biológico, que es otra alternativa pues para generarlo. Vean, esto es lo que generó el crecimiento celular, lo que estaba abajo en la cajita. Y bueno, aquí ya se acumuló, se hizo al centro, ya tienen un andamio biológico que es todavía mucho mejor para que se puedan reproducir bien las células. Y este es el estudio donde ya vemos las varias capas, usando ese andamio biológico, inyectando las células madre, tenemos en histología esto. Entonces ya es una formación de capas, se acomodan mejor las células para una posible función que tienen, ¿no? En este caso está colocando el andamio biológico con células, y lo mismo se está generando otra vez tejido pulpar dentina, las mismas estructuras están ahí. Vean, pulpa, esto es pulpa. Schwann 2018, esta ya lo llevó a modelo con pacientes, pacientes pediátricos, aquí había incluidos incisivos, que estuvieran traumatizados y necróticos, ¿no? Se hizo un trasplante autólogo de células mesenquimales de dientes, o sea, tenían que cumplir la característica que los pacientes tuvieran que ser de esa edad, diente necrótico y traumatizado, y aparte el canino ya estuviera por exfoliarse, para de ahí sacar del canino las células madre. Entonces se hizo este estudio, ven ahí está el grupo, los niños, las niñas que participaron, estaban traumatizados, se sacaron los caninos, bueno, de ahí se extrajo el canino que estaba por exfoliar, de ahí se obtuvo las células madre, se cultivaron esas células madre, se hizo el cultivo, después se colocó esas células madre en el diente traumatizado una vez que ya estuvo limpio y desinfectado, se colocaron esas células madre con factores y se dejó. Se cerró arriba con su MTA, se puso ya la restauración y todo bien. Y ahí se fueron dando seguimientos a los meses. Porque esto ya lo importante de esto es que ya es un estudio en pacientes, o sea, ya en lo que es el organismo. Bueno, hay que comentar aquí que aquí se tiene que provocar sangrado para que entre el contenido pues vascular, ¿sale? O sea, todos estos casos tienen que provocarse sangrado para que se combine con lo que son las células y los andamios. Y aquí ya hubo evaluación a varios meses, incluso ya año. Vean, ¿no? Paciente se hace y se hizo evaluación radiográfica, con tomografía eléctrica y con láser, flujometría Doppler. Entonces aquí tenemos ya la primera, vean el tamaño del foramen, la evaluación, a los 12 meses cómo ya está cerrado el foramen y empieza a haber más aposición de tejido. A los 12 meses, y aquí está, se está cerrando. Con el láser Doppler cada cita se iba confirmando y había precisamente confirmación de flujo sanguíneo, sí había vitalidad ahí. Prueba eléctrica positiva también en todos estos que se estaban evaluando, y vean a los 2 años el cierre y la posición que hay. Comparado con esto, comparen con el tamaño de esto y a los 2 años ya está cerrado. Aquí va a surgir la duda, bueno, pero esto es como, puede ser como la revascularización, que tal vez sea el tejido óseo el que está entrando, el que está formando, un tejido osteoide. Sí, puede ser, esa era la duda que quejaba este grupo, ¿no? ¿Qué es? Y para fortuna de todos, tenemos, bueno, y desfortuna y infortunia del niño, un niño se volvió a accidentar y le tuvieron que sacar el diente.
pues ya no había opción. Entonces le sacaron el diente y entonces aquí aprovecharon para hacer la histología luego, y lo que vieron es esto. Vean la histología tan padre. Bueno, esto no es histología, esto es en microscopio. Ahorita vamos a ver lo demás. Pero en microscopio ya se alcanza a ver la disposición, pues, de odontoblastos, cómo están los odontoblastos en todo lo que era el conducto. Ven, y esta es la forma del conducto, esto es conducto, acá está coronal. Lo que ven mordidos son los odontoblastos, aquí está la zona central de pulpa, la zona pobre. Entonces, esto es bien importante. Eso que se está formando aquí sí es pulpa. Entonces ya tenemos una confirmación todavía ya en modelo vivo de que sí es pulpa lo que se puede llegar a formar teniendo estas características de células, andamio, eh, y es bien interesante, ¿no? 2018. Vean, aquí factores de crecimiento. Este es otro tipo de concepto que es el cell homing. Esto es diferente porque aquí no inyectan células. Aquí lo que dicen, bueno, si ya tenemos células madre dentro del día, o sea, en la parte del organismo, en la parte periapical, ¿por qué no aprovechar esas células? Simplemente inyectarles factores de crecimiento adecuados para que se diferencien en lo que queremos. Y en lugar de estar inyectando, cultivando células madre por fuera, hay que usar las que están dentro. Entonces aquí lo que hacen es estimular el sangrado, colocar el andamio y colocar factores de crecimiento. Estos en este estudio colocaron estos factores de crecimiento, y lo que obtuvieron fue, bueno, este es el estudio, se lo colocó en estos modelos, después se implantaron estos modelos en lo que es las ratas y ya se obtuvo la histología. Y lo que encontraron es que también se puede, con este tipo de concepto, crear, ven, aquí está otra vez la pulpa creándose, dentina, y es muy interesante porque se usó aquí la misma células madre del paciente que tuvo que ser extraído ese diente. Entonces son bien interesantes, vean la histología de estos. Y ahí lo que tenemos es precisamente pulpa, dentina, formándose a lo largo de todo el sistema de conductos, en el conducto principal, obviamente, bueno, donde se ve la situación de esta microscopía o de esta histología. Ahí está, vamos a avanzar un poquito. Esto, bueno, simplemente es una otra alternativa que se, esto por este es en tratamiento de pulpa vital. Aquí hicieron una pulpotomía, inyectaron factores de crecimiento, células, colocaron el MTA, bueno, el andamio también, y lo que se hizo fue la evaluación después con histología, y ven, donde están las líneas, hasta aquí se hizo la pulpotomía. Todo lo demás aquí fue donde se inyectaron células, andamio, y creció otra vez con el aporte vascular que había todavía aquí de la pulpa, creció nueva pulpa, no creció, hubo bueno, sí, un crecimiento pulpar, un crecimiento pulpar, otro caso igual, donde está la línea punteada, es hasta donde llegó el desgaste con la pulpotomía, y lo demás esta es pulpa nueva, y en donde no se inyectó nada, pues se quedó el desgaste que se hizo con la pulpotomía. Sin más casos, bueno, simplemente avanzo, porque quiero llegar a este punto rápidamente, ya nada más para terminar. Esto ya no es regeneración pulpar, esto es regeneración dental, que esto de un paso más avanzado. En la regeneración dental, lo que se busca en este caso, por lo que estamos viendo, por ejemplo, es un diente que se hizo una impresión en 3D de un diente, que es el andamio. Se colocaron las células madre, factores de crecimiento, se colocó sobre ratas, y se esperó después de un tiempo, y lo que se obtuvo fue esto. Esto es lo que se obtuvo. No salió tal cual como se hizo la impresión, pero sí hay crecimiento aquí de dentina, o sea, estaba creando otra vez esa estructura de pulpo dentinal. Ajá, entonces esto es interesante. Vean, ligamento, pulpa, todo está creciendo ahí. Bueno, aquí esto me lo salto porque quiero llegar a que este es otro de estos abordajes de regeneración dental. Regeneración dental en este otro estudio lo que hicieron fue precisamente hacer cultivo de células madre, tanto epiteliales como mesenquimales. Hicieron esta gel, con el gel de colágeno las embebieron ahí, se generó como esta bolita, digamos, de células, ¿no? Todo el contenido celular ahí. Y aquí es el avance todavía mayor. Aquí no se imprimió nada. Aquí con las puras células, factores de crecimiento y andamio, se extrajo el diente de una rata. En ese alveolo que quedó se inyectó, se colocó este cúmulo de biomaterial o de bioingeniería. Se hizo la sutura y demás, se selló el alveolo y se esperó tiempo, evolucionaron los casos y vean,
Esta es la ratita a donde se le hizo la extracción. Pasan las semanas y va creciendo un nuevo diente. Esta es la regeneración dental. Esto es todavía más, va más allá de lo que es pulpar. Aquí ya simplemente, ok, pierdes un diente, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hacer aquí nuestro, tráete las células, bla, 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 lo colocamos, suturamos y a los meses ya está ahí creciendo tu diente, ¿no? Esta es la regeneración dental. Obviamente está en proceso, este es modelo animal y ya dio resultados. Y ven lo que tiene en la histología. Esto es el desarrollo embriológico de un órgano dentario normal. Ahí está. Campana, casquete, como lo conocemos. Ahí está la pulpa, odontoblastos, predentina, dentina, esmalte. O sea, ya todo está, se está generando todo. Y veanlo, es un diente que está creciendo. No tiene la misma característica que tiene un diente que el que se perdió, por ejemplo, porque todavía no llegamos a ese punto de poder definir genéticamente, oye, ¿sabes qué? Quiero que ustedes células conviértanse en un premolar. Obviamente eso todavía está más avanzado, pero va a llegar el punto en el que se va a lograr controlar. Y aquí, yo insisto, esto tal vez no es tan importante, es que no, ¿qué tal si sale otro ahí medio raro? Pues, yo creo que no importa, porque ¿qué va a pasar? Si pierdes un diente, se hace el cultivo, se cosechan ahí las células, se colocan, te crece un diente que tal vez salga así, tal vez como cónico, un poquito deforme. No importa, porque lo tallas, lo preparas y ya le pones una corona encima. O sea, ven la posibilidad que tiene de explotarse esto, ¿no? Eh, es, es magnífico, o sea, lo que va a ser a futuro y sobre todo para ustedes que van egresando, que tienen esta reciente egreso, también algunos de ustedes, pues la odontología de futuro va a ser impresionante. Vean, es un diente ahí, diente, es un nuevo diente. Lamentablemente para los que hacen implantes ya en algunos años, pues ya no van a tener mucho que hacer, ¿no? Va a ser la bioingeniería, la ingeniería tisular, lo que nos va a permitir crear dientes ahora. Ya después les digo, esto se prepara, oye, es que esto no es un molar, no importa, prepáralo, le ponemos una corona y ya queda, o sea, tampoco hay que pensarle mucho, ¿no? O sea, ¿qué es mejor a eso? Que tiene el soporte, tiene el ligamento, por donde se ve al tener lo propio siempre es lo mejor, o sea, esto es una alternativa formidable. Y no está, ya está en modelos animales, o sea, no crean que es algo que, pero yo soy de la idea que esto no va a tardar mucho, o sea, no sé, tal vez 20 años, 15, no, y eso ya es 15 tal vez, porque sí es cierto, falta de ahorita, ok, pero esto es laboratorio, que se empiece a distribuir bien y todo lo demás, pues no lo veo tan alejado, ¿eh? A ustedes seguramente sí les va a tocar ya esto, pero con todo. Y bueno, pues les agradezco mucho el tiempo permitido. Tal vez había necesidad por aquí de... Es difícil porque es un tema muy padre que se puede ampliar un poco más, bueno, un poco, bastante más se puede ampliar, pero bueno, este es un contexto general, son conceptos, como bien se menciona en el título, son conceptos actuales, y a quien le interesa, bueno, pues ya ahí está todo el proceso científico que está alrededor de esto, y es lo que les va a tocar, como les digo a ustedes, ¿no? En odontología regenerativa, y es algo muy padre que va a estar. Eh, bueno, pues sin más, les agradezco. Ha sido todo un placer estar compartiendo esto que me apasiona mucho con ustedes. Espero les haya generado un poco de inquietud por conocer más de la odontología que está por venir, que a final de cuentas es la que van a hacer ustedes, ¿no? Y sin más, pues les agradezco. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, doctor, y agradecemos este espacio. Iniciaremos la ronda de preguntas y respuestas y Claro. esperando dar respuesta a la mayoría de ellas. Doctor, esos órganos dentales, al llevar el proceso de regeneración, ¿no se anquilosan a futuro? Los últimos que vimos de dientes regenerados en la rata, que salió un nuevo diente. Yo creo que del principio, Ok. más o menos del inicio de la ponencia. Bien, los que son, bueno, voy un poquito con estos últimos, los de la rata, no, es ligamento lo que se crea, no se anquilosan, no están anquilosados. Los de revascularización tampoco están anquilosados, porque si se dieron cuenta en los de revascularización, lo que tenemos, incluso en uno de ellos se vio como el ligamento entraba a lo que es la zona del espacio del conducto, entonces no se anquilosa, y lo menos los de regeneración pulpar, esos no tienen por qué anquilosar. Esta imagen es la padre. Ven aquí cómo está entrando el ligamento entra, o sea, el diente está con sus funciones normales. Hay ligamento aquí y hay ligamento acá. Y el hueso está acá. Si ven la separación, el hueso está por un lado
y el ligamento por el otro. Entonces el diente no es tan, y sí, fíjate, es lo padre, ¿no? O sea, es una de las grandes ventajas de esto. Sí, no, no es anquiloso. En niños, después de un trauma, esa sangre que quedó atrapada después del golpe, ¿funciona con el mismo principio o se saca esa sangre y se fomenta una sangre nueva, por decirlo de algún modo? Ok, me imagino que es el estudio de los niños que vimos. En este estudio, esto, nada más aquí sí hay que tener y hay que ser cautos en esto que mostramos no son terapéuticas ya indicadas, estos son investigación que está en desarrollo, no son terapéuticas porque al principio no tenemos células madre para poder inyectar, pero en esto que estamos viendo de los niños, que estamos viendo acá, lo que se hizo aquí, sí fue el niño sufrió el trauma, eh, tenía el diente necrótico, ya no había irrigación en ese diente, estaba infectado. Ese es el criterio de inclusión para este tipo de pacientes que estuvieran con trauma y el paciente con su diente ya necrótico. Entonces no había sangre, por así mencionarlo. Y lo que se hizo fue limpiarlo, se hizo todo lo que es el protocolo de limpieza, se removió el tejido, se colocó hidróxido de calcio, se irrigó, entonces adentro se dejó lo más limpio posible, no había sangre. Una vez ya que estaba todo este proceso de cultivo de células, cuando ya se iban a implementar a inyectar las células, ahí sí se provocó sangrado a nivel preapical para que entrara la sangre del preápice y se mezclara con las células y el andamio que se inyectó a esos dientes. Entonces, espero ya quedó claro esa idea. No había sangre ahí dentro. El diente tiene que estar limpio, tiene que estar ya sin tejido, sin nada, para poder promover una regeneración pulpar. ¿De dónde va a venir la sangre? De la punción que hagamos periapical. De ahí viene la sangre que va a entrar para fomentar el aporte nutricio a las células que estemos colocando. Si tuviera que extraer un diente revitalizado, ¿no se complica la extracción por fractura? Ahí tendría que, si tiene revitalización o revascularización, todo depende del grosor. No, la terapéutica por sí sola no influye. Si tiene algo que ocurre a veces también con la revascularización, que se genera a veces tal vez un poco o sea, que no se ensancha tanto la pared, en algunos casos puede que quede como lo vimos perdón que me regrese otra vez, que quede un tanto delgada la pared. Y esa delgadez sí puede provocar un poco que se fracture cuando lo estemos haciendo la exodoncia. Pero no tanto por el proceso, sino es por el caso mismo. Vean aquí tal vez esto, como está delgadito, no sé si se alcanza a apreciar. Ay, un segundo. Vean, aquí como que quedó, aquí sí hubo crecimiento, se alcanza a apreciar bien. Pero acá como que quedó delgadito, entonces puede que en algunos casos no sea una aposición o no haya habido tiempo suficiente para que sea una posición importante y ese diente tenga que ser extraído. Entonces, si lo queremos extraer y están todavía delgaditas las paredes, pues sí hay probabilidad de que se llegue a fracturar, pero no por el procedimiento. El procedimiento no es causante de ni anquilosis ni de algún otro tipo de situaciones. Si se lleva a cabo, o sea, si tiene un éxito, por así mencionarlo, lo que va a hacer simplemente en el caso de la revascularización, es colocar nuevo tejido duro que va ahí como adosándose a las paredes, pero no causa una anquilosis a lo que es el diente como tal. Lo pudiéramos ver en estos de Rikuchi, ven lo que está adentro. Estos son de revascularización, que esa sí se puede hacer, la revascularización, que es promover el sangrado con esta situación. Se puede colocar andamio, en fin, esto que sí se ha llegado a hacer estas décadas. Y lo que se genera es dentro del conducto es tejido duro, pero no pasa nada. O sea, no es que esto esté adherido a lo que es el hueso. O sea, no es que haya una entrada una continuidad del trabeculado óseo hacia el interior. No, esto es simplemente las células que están entrando empiezan a formar tejido osteoide, pero no tienen relación directa con el hueso. O sea, no está atorado ahí al hueso. Entonces, no habría problema en esta situación. Y esto en la revascularización, en la regeneración menos. Ahí, la regeneración, tal vez para captarlo, es como volver a tenerle el tejido normal.
lo que les platicaba a mis alumnos, en lugar de que en 20 años, 15 años se obturan con gutapercha, lo que van a hacer es estar obturando con pulpa, ¿no? Porque ya vamos a poder tener la posibilidad de esos dientes que estaban pues ya destinados a tener gutapercha, pues ya los vamos a poder en un, ¿no?, futuro ideal. Ya sacas tu kit de células, de pulpa, lo inyectas y vámonos, ¿no? O sea, se vuelve a generar la estructura pulpar como tal. Doctor, si habláramos del fracaso de este tipo de procedimientos, ¿cuáles podrían ser las complicaciones y o consecuencias? Bien, el fracaso, y se da con la revascularización, el fracaso se da por el factor bacteriano. Si el factor bacteriano, porque hay que decirlo, esto necesitamos, y por eso lo pongo al principio, las bacterias son el elemento importante para ver si tenemos éxito o fracaso. Si tenemos bacterias en lugares anatómicos que no podamos limpiar, y esto es lo que más frecuentemente, o sea, hay que captar que cuando hacemos ese tratamiento de conductos, no limpiamos al 100%. Estamos todavía en una condición que no podemos todavía esterilizar el sistema. O sea, lo que hacemos es bajar la carga bacteriana lo más posible, pero lamentablemente al día de hoy no tenemos las herramientas que nos hagan una limpieza al 100% de estas bacterias. Por lo tanto, las bacterias, y como lo estamos viendo en esta histología que también es de Ricucci, vean, está padre, como aquí las bacterias están, esto que ven aquí es un biofilm. Acá hay otro biofilm. Este biofilm puede perdurar, puede que yo haga la mejor de las limpiezas, y como está en lugares recónditos, apartados, donde no llegan los instrumentos, donde no llega la irrigación, si este biofilm tiene comunicación con el sistema periapical, por más que yo haga acá, que obture con gutapercha, que haga regeneración, que haga revitalización, todo eso va a fracasar. Va a fracasar porque estas bacterias siguen teniendo nutrientes y van a seguir lanzando sus toxinas al sistema periapical, causando que la enfermedad periapical sea perpetuada, que es una enfermedad persistente. Entonces, no lo tenemos. ¿Cuáles serían, respondiendo más directamente a la pregunta, sería factor bacteriano? Si no logramos bajar carga bacteriana a niveles críticos, cualquier cosa que hagamos de revascularización o revitalización o regeneración no va a funcionar. El factor bacteriano es el principal enemigo para cualquier terapéutica, hablando en sentido de endodoncia, es el factor bacteriano el que nos va a causar un fracaso. ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a seguir la lesión. Si tenía, por ejemplo, tenía un proceso ahí de imagen radiolúcida, va a seguir creciendo, o incluso se pueden formar abscesos. De ahí depende ya cómo sean las bacterias, qué tan virulentas sean, ¿no? Pero sí, el fracaso es eso, sintomatología, que la lesión perdure, incluso puede haber ahí salida ya de un tracto fistuloso, cualquier dato que no sea ya no tengamos una revisión clínica asintomática y sin lesión, o que la lesión esté disminuyendo, pues la Asociación Americana de Endodoncia ya nos da la pauta para decir que ese tratamiento está fracasando. No solo de la revitalización, sino de la endodoncia como tal. O sea, si es obturado con gutapercha, por ejemplo. Gracias. ¿Por qué las investigaciones odontológicas se hacen en ratas? ¿Tiene una razón genética? No, bueno, se hacen en muchos animales. Bueno, hace algunas décadas la cantidad de animales en las que se hacía era variada, ¿eh? Se hacían en changuito, en changos, en Monus rhesus, por ejemplo, en macacos. Hay estudios de los 60, 70, ¿no? Con todos estos animales. Se hacen en perros, en estos como hámster grandotes que son los cuyos. Eh, el hecho de ser rata muchas veces es por pues lamentablemente la facilidad de conseguirlas, y de que se reproducen rápido. O sea, hay una cantidad, una población suficiente para poder hacer los estudios. La manutención de los modelos animales es más tranquilo, no sé, o sea, no requieren tanta atención, por así, comparado con, por ejemplo, con un mono o un perro, ¿no? Que requiere un poco más de cuidados. Eso es por un lado. Y luego, a partir bueno, han pasado las décadas, ¿no? Y obviamente ha habido más una situación ¿cómo decirlo?, de compromiso, de atacar un poco el maltrato animal. Entonces ya en muchos países se ha prohibido el uso por ejemplo, de perros, de simios, en fin, de animales un poco más
grandes, en experimentos. Entonces lo que va quedando es tanto la rata como la opción para hacer los modelos animales. Y es por eso que estos estudios que ustedes vieron, prácticamente como son ya los actuales, el último 2018, bueno, ha habido 2021, pero eso ya no lo alcancé a mencionar, que bueno, esa en realidad es una revisión, pero sí, actualmente las ratas son lo que está como todavía permitido, porque si se hace un estudio en perros, es bien complicado hacer un estudio en perros, ya actualmente, por ejemplo aquí en México, hay diversas escuelas que no permiten ya estudios en perros, ¿no? Por la cuestión ética del maltrato hacia los animales. Entonces, lo que queda es las ratas como alternativa. Pero no hay nada que ver con, porque al final de cuentas lo que se quiere es la irrigación sanguínea. La rata no aporta más que los nutrientes para las células. En este caso en específico de lo que hablamos es aporta los nutrientes. Como les digo, con trazado inmunológico se determinó que esas células que crecían sí eran de humanos. O sea, la rata no aportó más que los nutrientes para el crecimiento. Gracias. Después del sangrado, la obturación con agregado de dióxido mineral y el cierre del ápice, ¿es necesario tratamiento de conductos? No. En teoría lo que se está, bueno, si hablamos de la terapéutica de revascularización, pues ya tenemos un tejido dentro, orgánico, que está obturando, o al menos se capta que estaría obturando el sistema de conductos. En ese caso no habría tal cual una necesidad de hacerlo, ¿no? Hay, por ejemplo, aunque hay una diferencia en lo que es el manejo de ápice abierto, a ver si no los confundo, pero bueno, cuando se maneja el ápice abierto, por ejemplo, en un diente joven de dentición mixta, ¿no? Ya tiene caries, en fin, se hace la cuestión de la revisión, se detecta que es ápice abierto, que requiere tratamiento de conductos, y se decide hacer una pulpotomía, ¿no? La pulpotomía se hace pensando en una terapéutica de terapia vital, se hace la pulpotomía, se coloca MTA encima del tejido pulpar y se espera con esa terapéutica el cierre apical. Entonces, una vez que está hecho el cierre apical, se procede a hacer la endodoncia. Esa es una postura que está establecida, o sea, es una postura que sí se hace. Una vez que se detecta que ya con el paso de los meses se cierra el ápice, se hace una endodoncia por motivos preventivos. ¿Por qué? Porque con ese tipo de tratamientos la pulpa lo que hace es aposicionar dentina, pero como es una pulpa que ya no tiene un control en su aposición, lo que va a hacer es cerrar, y la mayoría de las veces bloquea el conducto. Entonces, esta filosofía o esta rama de pensamiento lo que dice, ¿sabes qué? Antes de que la pulpa nos cierre el conducto, hagamos la endodoncia, esperemos a que se cierre el ápice, y una vez cerrado el ápice, ahora sí, otra vez vuelvo a entrar, quito la pulpa, coloco mi gutapercha y listo. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, en algún momento se va a cerrar y cuando sufra o si tiene un incidente que requiera endodoncia, entrar ese conducto va a ser imposible, nos va a causar problemas, podemos perforar, podemos desviar. Entonces, es como a manera de prevenir un tratamiento que sea complicado, esta línea de pensamiento lo que es que cuando se cierre el ápice, haz la endodoncia de una vez. ¿Para qué te vas a complicar después? Algo que pudiste hacer fácil en su momento, ahora te va a costar muchísimo y con la posibilidad de errores de procedimiento. La otra postura dice, pues no le hagas nada, simplemente déjalo y ya si se cierra, pues se cierra, ¿no? Pero eso es terapia pulpar vital. Ahora, hablando de lo que es la revascularización podemos tal vez tener la cuestión de la diferencia que aquí no hay pulpa, la pulpa no está generando dentina, entonces no es el mismo procedimiento que en el otro, donde la pulpa sí está y va cerrando. En los casos de regeneración pulpar no se ha visto que la pulpa oblitere, que eso es una diferencia con la terapia pulpar vital que tenemos al día de hoy. Espero haber sido, no haber confundido con esta respuesta. Ok. ¿Cómo saber qué es dentina funcional? ¿Cuáles son los métodos para garantizar que es dentina y no solo tejido calcificado? Bien, la diferencia es la histología.
La histología es lo que nos marca la pauta, es importantísimo la histología. Si no tenemos histología, muchos de los, a veces le hacen como mucho énfasis a la cuestión de los seguimientos, ¿no? Pero la histología, como decía Langeland, es la que manda. Entonces, vean, histología. Tenemos histología de Riccucci. Ustedes recordarán las clases de histología. La aposición de tejido óseo es, una de sus formas es en lagunas, ¿no? Está el osteoblasto, el osteocito, y genera capas, ¿no? A su alrededor. Entonces, aquí lo que estamos viendo, estos son esas lagunas, se forma el tejido óseo en ese tipo de capas. Por lo tanto, no tienen la conformación histológica. Y aquí lo vemos, esta es la diferencia. Ven, una dentina normal tiene túbulos. Dentina normal tiene túbulos, tiene capa de predentina, tiene dentina, túbulos, y acá no. Acá simples son crecimientos que van así en capas o laminares. Para ser concretos en la respuesta, es por medios histológicos. La histología de una pulpa es definida, no cambia, tiene las mismas estructuras, las mismas funciones y las mismas células. Y aquí no. También por histología puedes saber qué tipo de células son las que están presentes. Y estas células que están presentes aquí no son odontoblastos, son células osteoides porque se asemejan mucho a los osteocitos, o cementoides porque se asemejan mucho a los cementoblastos o a los cementocitos, pero no son odontoblastos como tal. Entonces la respuesta es por histología. ¿Sabes qué es dentina? ¿Sabes qué es pulpa? Por histología. Ok. ¿Estos procesos hasta qué edad se pueden aplicar y en dónde se están aplicando? Ahorita los modelos que están aplicando, el principal, que es el 2008, es en niños. Ahorita están en la fase como de ápices abiertos, o sea, probando ápices abiertos, cómo es que se va dando. Es en niños. No hay otro estudio hasta el momento, al menos en la revisión que yo he realizado. No hay otro estudio en personas, en vivo, no lo hay todavía, porque están en esta fase, sobre todo de modelos animales. Y por eso es importante ese del 2018, porque ese ya está llevado a lo que es el paciente como tal, y se está viendo que sí hay una regeneración pulpar. Entonces, ahorita está en este caso, están enfocando en niños. ¿Por qué en niños? Porque tienen los ápices abiertos y hay más contenido celular. Sabemos que los niños jóvenes tienen más poblaciones celulares, en este caso también más capacidad de reparar tejidos. Y es por ello que se está llevando a cabo en estos casos, ¿no? En los niños. Ok. ¿Cuáles serían entonces las condiciones para hacer un tratamiento con célula madre? Condiciones, de momento, así como lo están planteando, al menos en modelos con niños que tengan ápice abierto para que entre más irrigación. Pero ya en el futuro, lo que se plantea es que no haya condiciones. La única condición es tener limpio el conducto, desinfectado lo más posible el conducto, y listo, tener las células madre, andamio e irrigación del paciente. Son los 3 factores que podemos necesitar. Bueno, y el conducto limpio, ¿no? Pero esos son los elementos que vamos a necesitar para la regeneración pulpar. De ahí en fuera, vaya, es cosa además que vaya evolucionando. Por ejemplo, con la revascularización hay datos, hay estudios, hay casos clínicos en donde se hace ya revascularización en dientes con ápice cerrado. Se ha logrado como que entre ahí la irrigación. Es complicado, obviamente, pero sí hay reportes en donde entra en ápices cerrados y se forman este tipo de tejido osteoide, tejido ahí conectivo. Entonces, en un futuro, vaya, esto no va a estar limitado solamente a lo que es la parte de los que sean, es que solo es para ápice abierto o para niños. No, en un futuro esto, como les digo, estoy seguro de ello. En un futuro lo que se va a hacer es se va a obturar con pulpa, no se va a obturar con gutapercha. Si bien no tal vez en 20, 25 años, pero ese es el futuro a donde va la ingeniería tisular, en este caso para aplicación pulpar. ¿Las células madres van combinadas con plasma al momento que se le tiene que inyectar al conducto? En algunos estudios hacen la mezcla con factores de crecimiento. Factores de crecimiento que a veces se obtienen del plasma, como factores ricos en plaquetas.
Otros factores, como los que vimos, hay una cantidad importante de factores que generan la señalización para las células madre y empieza a ver la diferenciación. Hay protocolos, hay unos que solo inyectan las puras células madre con el andamio y otros que sí les agregan estos elementos de crecimiento, factores de crecimiento. Entonces, estos elementos propician que sí haya una diferenciación como más específica, que no son necesarios, pero sí hay quien lo hace. Incluso, por ejemplo, en el protocolo de revascularización, hay quien hace la técnica, desinfecta, deja su medicación, limpia todo bien, provoca el sangrado y coloca factores del plasma, factores ricos en plaquetas, por ejemplo, del mismo paciente, ¿no? Hace el centrifugado, ahí recolecta los factores de crecimiento, los inyecta como andamio, ya con el sangrado del paciente, lo coloca y sella. Ese es un protocolo para revascularización. Que es funcional, se ha hecho, pero no se está regenerando ahí, histológicamente no es pulpa lo que se regenera. A pesar de que entran células madres del periápice, pero esas células madre, como no tienen la señalización adecuada, como vimos en un estudio donde sí se logró la señalización con factores de crecimiento específicos, en estos protocolos no se ha logrado que haya regeneración, es revascularización todavía. ¿Hay algún laboratorio donde pueda acudirse para realizar este tipo de investigación? Sí, sí hay laboratorios, o sea, laboratorios sobre todo de escuelas, de facultades, pues grandes a nivel mundial, sobre todo, no sé si lo habrán notado, pero mucha de esta investigación es de China. En China tienen un desarrollo de biotecnología muy importante. Yo creo que al día de hoy hay que quitarnos esa idea de que China es productos como así, como, ay, es de China. No, la verdad es que en China ahorita tecnología, sobre todo, por ejemplo, computacional, inteligencia artificial, en este caso la bioingeniería, están en un nivel impresionante, ¿eh? Entonces, no hay que subestimar mucho a los chinos, tienen un empuje importante y sobre todo lo estamos viendo aquí, básicamente son chinos los que están llevando a cabo estas situaciones. También hay un grupo brasileño con Cordeiro que es importante y lleva mucho esta idea de la regeneración pulpar, pero los chinos tienen un empuje importante, sobre todo porque el Estado les inyecta mucho presupuesto, ¿no? Ellos quieren estar al top, entonces ahí les va el dinero. Entonces, ¿dónde se puede? Digo, si la pregunta es en dónde se está haciendo, es en universidades, en laboratorios de universidades, que tienen estos proyectos de desarrollo. Obviamente en Estados Unidos también se lleva a cabo estos estudios. En México se podría generar ahí en la misma, en nuestra casa de estudios, en la cuestión de bioingeniería, debe estar el proceso, no tal cual enfocado a endodoncia, o sea, pero sí en medicina se debe generar este proceso. Te soy honesto, no ubico yo en qué instituto, si ahí lo están llevando a cabo así tal cual para odontología, que no creo, hasta donde yo lo he estado como siguiendo, no hay esta línea de investigación de regeneración pulpar en México como tal. Hay bastantes laboratorios en donde se puede, aquí en México, sobre todo les digo, universidades importantes, UNAM, el UAM, IPN, donde hay laboratorios en las facultades de medicina, por ejemplo, o la misma biología, donde se cultivan, hay cultivos de células madre. Entonces ahí, si te interesa, puede ser que te acerques a la facultad, incluso en la misma facultad de odontología, puede ser, o en Iztacala, preguntar en el área de investigación por los cultivos de madre, de células madre. Entonces ahí es una línea de investigación interesante, ¿no? Para empezar aquí en México también a desarrollar este tipo de prototipos, ya sea a nivel celular o a nivel animal. Y les digo, no, pues que sea algo así del otro mundo no lo es, ¿no? O sea, los cultivos de células madre ya es algo común en nuestra época. No crean que es algo que se lleva a cabo así como muy selectivo, ¿no? Muy selectivos son estos otros procedimientos que ya requieren más de otro tipo de apoyos, ¿no? Por ejemplo, llevarlo a cabo ya en modelo en pacientes, pues requiere o sea, aquí no se podrá hacer porque todavía no está avalado, ¿no? Entonces, eso es diferente. Finalmente, doctor, ¿las enfermedades sistémicas autoinmunes pueden afectar el proceso? Enfermedades sistémicas autoinmunes.
Si no son células propias del órgano, o sea, del mismo sujeto, sí puede haber una situación, puede haber, aunque no se ha reportado así tal cual al menos en estos datos, no ha habido, por ejemplo, en los modelos de ratas, el sistema inmune de las ratas no elimina a las células que se están inyectando, o sea, no hay un rechazo a esos linajes celulares. Pero, o sea, no quisiera ser tajante de decir no, o sea, en algún momento, tal vez en algún paciente puede que sí lo exista, pero al momento en estos estudios en modelos animales y también en lo que se ha llevado a nivel celular, no ha habido, al menos en lo que son los estudios, no ha habido un reporte de rechazo. Y sobre todo, si nos vamos a las ratas, o sea, porque se coloca sobre el tejido conectivo, ¿no? Y ahí es donde se pudiera haber una función de rechazo. Ok. Doctor, pues agradecemos mucho este espacio donde nos ha compartido no solamente su conocimiento, sino también la experiencia y donde da muestra de su interés por establecer este vínculo con la FES Iztacala, de donde usted es egresado. Gracias a nuestro auditorio por estar presente también acá con nosotros. Recuerden que con este programa de Regresa a Casa, los estamos invitando a participar como conferencistas. No dejen de escribir y consultar la página. Muchas gracias, tengan todos y todas ustedes. Gracias, doctor. Buenas noches.